Bienvenido a un segundo video sobre cómo resolver ecuaciones de un paso. En este video veremos las ecuaciones que involucran fracciones. Es donde discuto los principios básicos para resolver ecuaciones de un paso. En un video anterior vamos a seguir adelante y echar un vistazo a nuestros ejemplos adicionales de inmediato. Entonces, en este primer problema, tenemos x menos 1, 2 es igual a 1, 4. Recuerde, el objetivo final de una ecuación lineal es aislar la variable. Entonces, si queremos solo x, no x menos 1, 2, tendremos que deshacer esto menos 1, 2. Bueno, lo contrario de menos 1, 2 sería más 1, 2. Entonces vamos a tener que agregar 1, 2 a ambos lados de esta ecuación. Avancemos y reescribamos de esa forma. Vamos a tener x menos 1, 2, y luego vamos a agregar 1, 2. Es igual a 1, 4 más 1, 2. Observe en el lado izquierdo, menos 1, 2 más 1, 2, eso será 0. Entonces nos quedamos con x a la izquierda, y ahora en el lado derecho tenemos que obtener un denominador común, el menos común. El denominador será 4. Entonces multiplique 1, 2 por 2 sobre 2. Eso nos dará 1, 4 más. Esto será 2, 4, por lo que el resultado sería 3, 4. X es igual a 3, 4. El número 2 es muy similar. Queremos aislar la x, pero en este momento tenemos x más 3, 4. Bueno, lo contrario de más 3, 4 será menos 3, 4. Entonces vamos a tener que restar 3, 4 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos x más 3, 4 menos 3, 4, es igual a 4, 5 menos 3, 4. Equals 4/5 minus 3/4. Nuevamente, observe en el lado izquierdo, más 3, 4 menos 3, 4 que sería 0, por lo que nos queda con x a la izquierda. Y luego observe en el lado derecho que tenemos que obtener un denominador común nuevamente. El mínimo común denominador de 5 y 4 sería 20. Entonces tendré que multiplicar 4, 5 por 4 sobre 4. Tendremos que multiplicar 3, 4 por 5 sobre 5. Así que aquí nos quedamos con 16, 20 más 15, 20. Plus 15/20. Eso nos dará el 31, 20. Esto no simplifica, pero es una fracción impropia. Por lo tanto, es posible que tengamos que convertir esto en un número mixto. Sigamos adelante y hagamos eso. Recuerde que el proceso para eso sería tomar 31 y dividirlo por 20. El poso 20 entra en 31 una vez, resta el resto de 11. Entonces esto es equivalente a 1 y 11, 20. Ahora solucionemos una pareja usando el principio de multiplicación. Aquí tenemos 2, 3x es igual a 4, 21. Bueno, esto se adjunta por multiplicación. Nuevamente para aislar x, desea deshacer esta multiplicación aquí. Tenemos 2, 3 veces x, bien lo contrario de la multiplicación es la división. Entonces podríamos dividir ambos lados entre 2, 3, normalmente no dividimos con fracciones. Lo multiplicamos por el recíproco. Entonces, vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por el recíproco de 2, 3 o 3, 2. Nuevamente, la razón por la que multiplica por el recíproco es que tenemos 3 sobre 3, es 1, y 2 sobre 2, es 1. Entonces nos quedamos con x en el lado izquierdo por sí mismo, o aislados. Y ahora en el lado derecho tenemos que realizar esta multiplicación aquí. Podemos simplificar esto, es un factor común de 2 aquí, hay 1, 2 en 2 y 2, 2 en 4. Hay un factor común de 3 aquí, hay 1 de 3 en 3 y 7 de 3 en 21. Ahora multiplicamos en la parte superior, 2, multiplicamos en la parte inferior, tendremos 7, x es igual a 2, 7. En el número 2, tenemos 5 y es igual a 10, 13. Entonces recuerda que 5 y significa 5 veces y. Entonces, para deshacer esta multiplicación aquí, queremos dividir por 5. Pero note que tenemos una fracción por aquí. Entonces, si tenemos una fracción por aquí, en lugar de dividir por 5, probablemente deberíamos multiplicar por el recíproco. Bueno, recuerda que 5 es lo mismo que 5 sobre 1. Entonces, si multiplicamos ambos lados por el recíproco, sería 1 sobre 5. Entonces multiplique ambos lados por 1, 5. Nuevamente, la razón por la que estamos haciendo esto en lugar de dividir entre 5, es porque el lado derecho está en forma de fracción. Dividir por 5 y multiplicar por 1, 5 es equivalente. Los 5 se simplifican, nos queda una y, o y.
y en el lado derecho, solo necesitamos multiplicar estas fracciones. Pero podemos simplificar aquí, un factor común de 5 aquí, por lo que esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 2. Tenemos y es igual a 2 sobre 13, o 2/13. Ahora vamos a mezclar algunos aspectos negativos. Aquí tenemos negativo 2 7x es igual a 4 5. De nuevo, esto está conectado por multiplicación. Lo opuesto a la multiplicación es la división. Entonces, en lugar de dividir entre 2 7 negativos, vamos a multiplicarlo por el recíproco. El recíproco sería negativo 7 sobre 2. Haz lo mismo en ambos lados. De nuevo, esto se simplifica muy bien a una x, o x. Y el lado derecho, esto se simplifica aquí. Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 2. Parece que vamos a tener 14 negativos sobre 5. Nuevamente, eso no se simplifica, pero es una fracción impropia. Entonces, para convertir esto en un número mixto, sabemos que el resultado será negativo. Así que ahora tomaremos 14 y dividiremos entre 5. 5 entra en 14 dos veces, eso sería 10, restar con un resto de 4. Entonces el número mixto equivalente sería negativo 2 y 4 5. Fifths. Bien, creo que pararemos aquí para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.